amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo maravilloso capítulo de Rodrigo González versus Rodrigo González. Tengo el honor de presentar a Rodrigo González, quien me acompaña en esta oportunidad. Mucho gusto, amigos, y yo les presento a Rodrigo González. Muchas gracias. Bueno, en este capítulo vamos a conversar sobre algo que es un debate que se ha generado en todos los lugares. Y yo creo que deberíamos comenzar hablando sobre qué película de Star Wars es la mejor. Según tú. A ver, Star Wars son 9 películas, sin contar los Spin-off. Los spin-off. Esencialmente de la época yo no podría quedar afuera El Imperio Contraataca, The Empire Strikes Back, que para mí y para muchos quizás es la mejor película. No sé qué piensas tú, Rodrigo González. Rodrigo González es una gran película, sin lugar a dudas, donde se produce el desenlace mayor de nuestros personajes, pero me atrevo a decir que la mejor película de todas es La amenaza fantasma. No, es el regreso del Jedi cuando ya Darth Vader se redime y tenemos este fin del conflicto y el elegido trae el equilibrio a la fuerza. Mira, en este versus estamos de acuerdo en una cosa. Las películas son de la trilogía original. Sí, definitivamente. ¿Por qué no elegimos de la precuela, por decirlo así? A ver, las secuelas, las precuelas en realidad es que no fueron buenas nomás. O sea, quizás la elección de actores, teníamos verdaderos maestros. O sea, pensemos que teníamos por una parte a Liam Neeson, que es un gran maestro de las películas de la acción. Teníamos también a Christopher Lee interpretando al Conde Dooku. Teníamos a Ian McDiarmid, el emperador, ¿cierto? Que se mantiene en las 6 películas y parece que se va a mantener en el episodio 9, no sabemos todavía. Quizás la elección del que iba a ser el futuro Darth Vader no fue la mejor, quizás tanto como en el niño, como en el adolescente y ya después el adulto que pasó a ser. Quizás ahí estuvo el punto más flaco. Podría ser, o tal vez que en lo personal a mí me ocurre que cuando Obi-Wan en el episodio 4 empieza a hablar sobre los caballeros Jedi, estos guardianes de la paz, la justicia en la galaxia, en la antigua república, que utilizaron un arma noble para una época más civilizada, yo me imaginaba las guerras clones algo como, no te podría describir porque era algo tan grande, o sea, mi imaginación era como, oye, las guerras clones cómo fueron, y cuando las vi era como, sí, o sea, Clone Wars cumple la función, pero me imaginé algo mucho más grande, no sé si en el episodio 2 fue como, pero no era lo que esperaba, mi expectativa estaba mucho más allá. Bueno, quizás podemos irnos un poco a lo que eran los efectos de la época, estamos en los años los 70. Mark Hamill en alguna oportunidad dijo que La Guerra de las Galaxias era la película casera más cara de la historia, porque muchas veces él decía que, por ejemplo, cuando utilizaba la fuerza tenía que actuar al revés, tiraba el sable y luego hacía como que lo tomaba. Entonces, hoy día podemos encontrar muchas aplicaciones en internet que nos hacen hacer ese efecto. Sí, por supuesto. Era fácil, pero por ejemplo el mismo sable cuando salía hacia arriba, quizás el sonido ya característico, pero no se notaba real. Incluso cuando hicieron remasterizaciones de esas películas no se notaba real. De hecho, no sé si tú recuerdas un fan que hicieron hace poco de la pelea entre Obi-Wan y Darth Vader. Alucinaba con ver completo eso porque decían que iba a salir en febrero de este año, pero lamentablemente yo no pude ver más que ese pedacito, el tráiler, y luego lo combinaban con la película original y era increíble. Pero a lo mejor no estamos yendo para otra parte. No estamos, siempre, pero seguimos en Star Wars. Seguimos en Star Wars, claro. Porque lo que fue después, las precuelas y secuelas y todo se enredó hacia atrás y hacia adelante. Hubieron temas que podrían haberse mejorado. Pero lo que yo puedo destacar quizás fueron las batallas, las peleas de sable, las coreografías que se hacían. Por supuesto, el apogeo de los Jedi cuando ya tenían entrenamiento formal, ¿cierto? El templo Jedi, podíamos ver al maestro Yoda enseñando a los pequeños. Eso, sin lugar a dudas, fue fantástico porque nos dio una idea de cómo era la estructura. ¿Tú alucinaste con la coreografía de la batalla de Darth Maul con su maestro y aprendiz? Yo aluciné con esa secuencia. Esa es la mejor pelea de toda la saga. Claro. Me atrevo a decir que, del sentido de pelea, porque después podríamos decir que la mejor pelea es la del Imperio Contraataca, con esta revelación que tiene Darth Vader. Si nos preguntamos en este versus cuál es la mejor película, quizás habría que ver en qué cosa era la mejor. Ok, me parece muy bien entonces, y vamos a ordenar cuál es la mejor película de Star Wars. Por pelea. ¿Cuál le darías tú tu voto?
Yo definitivamente le daría a la pelea que te acabo de decir, Darth Maul versus Qui-Gon Y Obi-Wan, y Obi-Wan. Obi-Wan joven, por más supuesto. experto. Un aprendiz Pero- recién salido. Pero la secuencia de golpes, los tiempos, el descanso, la conclusión. La música. No. La música. Una obra música, maestra. Claro, siempre una obra maestra de Star Wars con su música. ¿Sí? Eso no lo podemos discutir. Eso no tiene discusión. Pero esa secuencia de peleas sí. Yo me quedaría con esa. Ya, No ok. sé qué Te piensas. quiero plantear la duda, porque antes de dar mi voto, también tenemos la del episodio 2, ¿cierto? Tenemos a Obi-Wan, Anakin enfrentándose al Conde Dooku y llega el Maestro Yoda que nunca lo habíamos visto en acción. Y eso, sin lugar a dudas, fue una revelación dentro de la saga de Star Wars. Tenemos que darle eso, y también la pelea de Obi-Wan con Anakin, que toma mucho de lo que fue el episodio 4, esta pelea ya que tenía algunos diálogos que eran mucho más complicados, ¿no? Del círculo del maestro y el aprendiz. Entonces hay que considerar ciertos aspectos. Yo también, al igual que tú, considero que es una obra maestra la pelea del episodio 1. Ahora, en cuanto al argumento, en cuanto al desarrollo, la trama, en cómo nos sorprende. Tú te casas con el Imperio Contraataca, ya me queda claro. Sí, completamente. Ahí podríamos haber visto en Una Nueva Esperanza, nuestros personajes eran figuras de cartón. Sí, Entonces, cuando las pasamos al Imperio Contraataca, empezaron a tomar forma, empezaron a tomar profundidad, se empezó a ver en 3D y empezó a generarse un desarrollo de los personajes. Quizás en esa película es donde Luke muestra más transformaciones, más cambios, cuando ya toma la decisión de irse a entrenar con el maestro. ¿Ah? También lo que era el tema de la pareja, del amor de Han con Leia, ahí se despertó el interés. Hubo un cambio, desde mi punto de vista hubo un cambio de Darth Vader, de la anterior a la que estoy defendiendo yo, que en la primera era un Darth Vader amenazador, que amedrentaba a la gente, que amedrentaba a sus subordinados, pero después en el Imperio Contraataca hubo un cambio, que él empieza a ser como, no vamos a decir paternal. no, pero también Pero- era terrorífico. Era sí, terrorífico, sí. o sea, no estáis con Pero él, desobedeciste. él trató de empezar a acercarse a su hijo, porque él sabía que era su hijo. Por supuesto. Y en unos cómics también no hacen una profundidad mayor, ¿cierto? Que envió Boba Fett a que fuera a investigar y es muy interesante. No vamos a entrar en esos detalles. Un montón de anexos ahí. Sí, porque hay una serie de líneas que se desprenden, pero concuerdo contigo en ese punto, que hay un Darth Vader que tiene un cambio. El primero era amenazador, venía a destruir, venía a conquistar. La gente le tenía miedo, sus alternos le tenían miedo. ¿Cachai? Él provocó muertes de personas dentro de su propio Círculo, ejército. sí. Claro, ¿cachai? Los tenía asustados a todos. Por supuesto, era Pero en anda el- a fallar en la pega ese día. Claro, en el 2 no fue tan así, porque él lo vimos tratar de acercarse más, obviamente convertir a Luke al lado oscuro, Por supuesto. porque eso era lo que él perseguía. Y definitivamente, bueno, yo creo que de las frases históricas más grandes de la historia del cine está en esa película. Absolutamente. Creo que la revelación más grande se produce cuando le dice Luke. Obi-Wan nunca te dijo qué ocurrió con tu padre y Luke dice, me dijo lo suficiente, me dijo que tú lo mataste. ¿Cachai la actuación que tengo? Claro. No, él dice, yo soy tu padre. Claro, hay que- ¡No! Es imposible. Ahí hay un resumen de eso, porque ese diálogo es un poco más largo, pero Por estamos supuesto. acostumbrados al yo soy tu padre, no, pero entre medio hubieron más palabras. Pero lo esencial ahí era que se produjo la revelación más grande de la saga, porque yo creo que todos los... No sé si tú pudiste ver un video donde un papá le enseñaba a su hijo Por supuesto. las películas y grabó a su hijo con la reacción de eso. Y los niños sorprendidos, oye, era el papá. ¿Cachai? Es que después de eso, ¿qué podías hacer? No puedes pelear con tu padre. Tu padre Bueno, puede ser de todo un después desgraciado, pero no puedes vino pelear con él. Después supo que era su hermana, pero eso ya es que para otro lado. Sí. Además que en esa película vimos los inolvidables At-Ats, que para mí era un éxtasis cuando yo la vi en la época. Sé que estoy que cambio mi voto porque también es mi favorita, pero yo quiero defender El Regreso del Jedi. ¿Qué tiene el regreso del Jedi? El Regreso del Jedi comienza de una forma muy particular. Ya no vemos a Luke como un niño, como lo vimos al principio, no como un inexperto que todavía tiene que descubrir mucho, que cada veíamos a un Luke seguro. Y llegó Choro donde Java le decía, Java tenéis que hacer lo que te estoy diciendo porque si no vais a salir afectado. O sea, el que va a perder acá sos tú. Y Java era un tipo que sabía lo que hacía, entonces nada, no le compró cuentos a Luke, lo mandó con el Rancor y mató al Rancor. O sea, y él, para eliminar esa criatura prehistórica. Y el inolvidable llanto
de su entrenador, de su... Y eso es lo que decía George Lucas, siempre en el universo hay alguien que nos quiere, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, después de eso también tenemos el conflicto de Darth Vader, que es como, ok, es mi hijo, es mi padre por parte de Luke. Entonces, esa maduración de los personajes de que Han Solo ya no es un cretino, sino que ya está Y era firme con la parte de alianza rebelde. Claro, parte de la tenía cargo rebelión. militar, o sea, un Claro. cargo militar alto. Bueno, Luke también tiene un cargo militar. Absolutamente, pero él tenía que resolver primero su tema. Y al resolver eso también ponía fin al imperio. Entonces, como que lo dejaban ser. Es como, ok, Luke, incluso dice, ¿saben qué? Cabros, no tendría que haber venido con ustedes porque eché a perder la misión. Entonces, por una parte tenemos este Luke más maduro y que después logra redimir a su padre, ¿cierto? A Darth Vader, y luego tenemos esta conclusión épica de la saga que nosotros creímos durante mucho tiempo que iba a ser, pero luego el despertar de la fuerza y los últimos Jedi nos vinieron a dar ideas de otra cosa, pero este Luke más maduro, más seguro de sí mismo y que concluye el viaje del héroe, que es cierto que comienza como un niño que salió de la granja y termina como un maestro Jedi experto. O sea, Personaje que, en mi opinión, tuvo un pésimo final en la última entrega. espero que se redima. Yo quiero ver fantasmas, no sé. Quiero que hagan algo increíble en esa película. Bueno, quiero ya ver al fantasma emperador. tenemos, porque ya escuchamos la risa de que algo va a tener que ver en la próxima entrega. Así es. Entonces, Rodrigo González, Rodrigo González, dime, concluimos que la mejor película de Star Wars es... ¿El Imperio contraataca? ¿The Empire Strikes Back? Porque es el Es el momento... momento en que la serie la trilogía se abre y sus personajes toman identidad y empiezan a buscar el desenlace, que también fue un excelente desenlace. También yo votaría por el regreso al Jedi, pero me voy a quedar en esta oportunidad con el Imperio contraataca. Ok, de lo que siguió después ni mejor hablar. No, ¿Y qué te pareció Rogue One? salvo Rogue One. Rogue One Rodrigo González, estamos coincidentes, salvo ese spin-off, ese apartado que ni siquiera tiene que ver con los personajes originales. Absolutamente. Y uno siempre se cuestionó por qué la Estrella de la Muerte era tan mala, o sea, qué calidad era el escudo. No, sabíamos que era la venganza del ingeniero Erso. Ahora, como dijo un amigo por ahí, que en ese tiempo competía con películas DC, y en otro día vamos a hablar de eso, ese era el verdadero Escuadrón Suicida. No Ese. el tema que hicieron Por supuesto, en la ¿no? Warner Bros. Y te encariñas con los personajes y tienes que entender que hay que dejarlos ir porque lamentablemente no tenían espacio. Es como, ya, pero ¿qué va a pasar con ellos? Y te das cuenta que... Una película que te volvió a emocionar con Star Wars. Y que te volvió el miedo a Darth Vader, porque sí que fue realmente amenazador. Lo poco que estuvo, y esa emoción, yo te digo, no tenía esa emoción desde cuando sale con el sable en la Tantive 5, ¿cierto? Como que estoy escuchando bien en la respiración del sable y lo vimos Ahora pelear con todo. te voy a decir otra cosa, Rodrigo. Esa película, ya que estamos quizás en algún momento a hablar de Endgame y todo lo que ha significado el universo de la MCU, De hecho, para eso estamos, ¿no? ¿ah? Acá, en esa película yo sufrí el spoiler más grande en Rogue One. ¿Okay? Cuando vi por ahí, metiéndome en mi Facebook, en internet, que aparecía la princesa Leia al final. Me dolió tanto saber eso. Yo afortunadamente fui al estreno pero no compartí ningún spoiler, nada, sino que fue como No, yo lo supe. sorpresa entonces, grata para mí. Digan no a los spoilers. Díganos a los spoilers. Rodrigo González, muchas gracias por esta conversación. Esto fue Rodrigo González, versus Rodrigo González. Y nos volvemos a encontrar en un próximo y maravilloso capítulo aquí en el mejor lugar de Temuco, Level Up.